Y el resto, para que los estén, sí que es una actividad, casi por curiosidad. Y bueno, y hablamos un poco de cómo hacemos este tema de magia como herramienta didáctica, cómo utilizar la magia para potenciar habilidades y las fortalezas, o sea, no solamente en la parte. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir una vez más a nuestro ciclo de conferencias Las matemáticas en la vida cotidiana. Bueno, como ya sabéis, esta es la segunda charla del ciclo de este año, ya parece que vamos por 14 años. Creo que veo muchas caras que ya llevan los 14 años con nosotros, así que muchas gracias a todos ellos también por venir. Y a los demás les invitamos a seguir siendo tan fieles como ellos. Bueno, como decía, para nosotros es un placer que estéis aquí. Y siempre, bueno, como corresponde, queremos agradecer a las entidades que colaboran y que hacen que todo esto sea posible, en particular el Ayuntamiento de Bilbao, la Biblioteca de Bidebarrieta, que nos acoge en este fantástico lugar, así como la Real Sociedad Matemática Española y el BECAN, el Basque Center for Applied Mathematics, y Radio Euskadi, que son con los que contamos para que este ciclo de conferencias pueda seguir año tras año. Y bueno, ya sabéis que en este ciclo de conferencias nos gusta ver las matemáticas desde otro punto de vista, no necesariamente desde un punto de vista académico, así que tratamos de que las charlas sean lo más variadas posible, y a mucha gente a lo mejor se pueda extrañar de la temática que podamos tratar, etcétera, etcétera, más histórica, aplicaciones de las matemáticas. Hoy, como entenderéis, la conferencia será un poco más lúdica, esperemos. Por lo menos el tema es atractivo, porque vamos a tratar el tema de la relación entre la magia y las matemáticas. Así que contamos con nosotros a Nelo Maestre, que es licenciado en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, hace unos cuantos años, no muchos, pero conjuga su profesión de matemático con la de mago. Así que eso es lo que hace que pueda hablar con autoridad de los dos temas, y esperamos que la relación entre la magia y la matemática nos pueda contar con todo detalle. A mí me gusta contar, y porque no sé si hay aquí alumnos futuros, pasados o presentes de matemáticas, que bueno, la profesión de un matemático da para mucho, no solo para los pobres profesores de matemáticas que estamos aquí, sino que da para muchas posibilidades, y Nelo es el director de una empresa llamada Divermates, que precisamente trata de fomentar las matemáticas en ese estilo divertido, enseñarlas desde otro punto de vista, no desde las aulas, y bueno, esa actividad que hace en Divermates es la que a nosotros nos gustaría también que se pudiera extender cada vez más para dar ese carácter a las matemáticas, que no siempre sea ese carácter serio. Así que bueno, no me quiero alargar más, espero que disfrutéis con la charla 8 apellidos matemágicos de Nelo Maestre. Gracias, Nelo. Gracias. Hola, hola, ¿me oís? Perfecto. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, como ha dicho Pedro, yo soy mitad matemático, mitad mago, con lo cual veréis que no voy a ser el típico conferenciante que se sienta en la silla, porque a mí se me da fatal, entonces estaré yendo para allá, yendo para acá, para vacilar sobre todo la de las fotos, porque ya habrá un momento que me tendrá ya encuadrado y haré... Mira, que me quedo quieto, mira. Ahí está, bien. Y vamos a contar un montón de cosas, pero sobre todo creo que ya habréis deducido que vamos a hablar de 8 personajes que mezclaron la magia y las matemáticas, ¿vale? O más o menos 8. Vamos a ver. Porque quizá vosotros no lo sabéis, pero la magia y las matemáticas tienen una relación muy, muy estrecha. Hay muchas cosas, muchos juegos de magia que funcionan con matemáticas, y hay muchas cosas de matemáticas que parecen casi magia, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis aquí en el conejillo que está ahí, flipando el pobre, él está viendo ahí 1 menos 3 más 2 igual a 0. Que esto es verdad, ¿sí o no? Aquí los pequeños tienen un problema, los más pequeños, y algunos de los más mayores también. Sí, ¿no? 1 menos 3 más 2, dame luz, no me quites la luz, porque me voy a estar moviendo todo el rato, ya veremos a ver cómo nos apañamos. Vale, porque es que si no... ¿Lo veis? Bueno, a ver, si no... Si hay una cosa muy de PowerPoint, me quedo quietito, ¿vale? Si no... 1 menos 3 más 2 igual a 0.
Que esto es raro porque, ¿esto qué significa? Que si en una habitación hay una persona, tienen que salir 3 y entrar 2 para que al final no quede ninguna. Es raro, ¿sí o no? Me decía antes Raúl algo de los números negativos, es que son raros los números negativos, ¿no? Esto se puede hacer también, por ejemplo, con pañuelos de mago. Típico pañuelo de mago, 1 menos 3 más 2 igual a 0. Eso significa entonces que si cogemos un pañuelo, lo ponemos en el puño, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 3 y ahora ponemos 1 y ponemos 2, a ver que por aquí tenía que tener, ahí está, y ponemos 2 y según esto 1 menos 3 más 2 es igual a 0, o sea que después de todo esto al final no me debería quedar ninguno, que sale, pero es raro, ¿sí o no? Aquí aplaudieron un día y quedó espectacular además. Pues vamos a ver estas cosas que tienen las mates y la magia de raras, pero para empezar voy a empezar haciendo un juego de magia antes de empezar a hablar, porque si empiezo a hablar directamente hay varios que os vais, porque ya he puesto, llevo una diapositiva y tenía cuentas. Fatal, va este chaval fatal, ¿vale? Entonces vamos a hacer un juego de magia para el que vamos a utilizar este tubito, son todos iguales, voy a tirarlos por ahí, cuidado, pero está bien, ¿no? Bien, voy a tirar unos cuantos, va para allá, ¿vale? Venga, por ejemplo, tú que quieres aquí, por ejemplo, por aquí, venga, ahí, voy a tirar uno más lejos, a ver si llego muy lejos, venga. Pero no lo esquives, si es de cartón, no hace daño. Y por ejemplo, tú mismo que está cerquita, ¿vale? Bien, estos tubos tienen unos numeritos ahí, ¿verdad? En fondo de 2 colores, en fondo rojo o verde, he repartido todos, no importa, tendré que hacerlo con mi memoria. En fondo rojo y verde, y quiero que cada uno de los que tenéis tubito penséis en uno de los números, ¿vale? Bueno, no sé si lo vamos a hacer con todos, pero por lo menos os dejo el problema a los que lo tenéis el tubito ya. Pensáis en uno de los números, ¿lo tenéis? Bien. Y ahora, por ejemplo, voy a empezar contigo, espérate que está echando la foto, voy a empezar contigo. No te voy a pedir que me digas el número, que eso sería, no adivinaría nada. Te voy a pedir que me digas, en esa fila en la que está tu número, ¿sí? Cada cuadradito es de un color, ¿verdad? Pero espera, porque esto se llama el detector de mentiras, no he puesto la diapo, por cierto. Le voy a dar al play y al cronómetro para que no me pase mucho de tiempo. Ahí está. Y por aquí, ahí está, bien. En esa fila de cuadraditos verdes y rojos, quiero que me digas los colores, no los números que hay dentro, los colores, pero tienes que mentir en el tuyo, ¿vale? Si el tuyo es rojo, dices verde, si es verde, dices rojo, ¿sí? Probamos, tienes el número elegido, tienes la fila a vista, dime los colores de esa fila. Rojo, verde, verde, rojo, rojo, verde. Y ahora yo tengo que intentar, por la inflexión de tu voz, saber en cuál has mentido y buscar ese patrón, el correcto en el tubo, que yo lo tengo aquí en este cerebro que tengo, y yo diría que has elegido, ¿cómo te llamas? Chema, eso me da más pistas, Chema. Creo que has elegido el 46, ¿es correcto? Bien, aplaudidme, que ha dicho que sí. Que lo ha dicho muy bajito. Vamos a probar con otro, tú estás aquí cerquita. Elige otro número que no sea el 46, que se llame el ese, ¿vale? ¿Lo tienes? Dime la fila, los colores, miente en el tuyo, acuérdate que tienes que mentir en el tuyo, y que no se te note además, dale. Verde, rojo, rojo, verde, rojo, verde. Uf, lo ha dicho ahí rápido el tío para pillar. Diría, por la inflexioncilla de la voz y demás, que has elegido el 32, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Como a los matemáticos nos gustan los problemas, os voy a dejar eso ahí para que os entretengáis mientras doy la charla, ¿vale? Por si queréis buscar ahí la lógica. Y los demás no os preocupéis, que antes de irnos lo explicaré. Porque no voy a explicar todos, porque se enfadan conmigo los magos, pero algunos sí que voy a explicar. Y lo que sí voy a contaros son un poco de historia de las magias y de las mates, porque resulta que aunque nos parece que la magia y las mates son cosas muy separadas, están muy vinculadas desde hace muchísimos años. De hecho, ahora pensamos que el primer libro en el que se habla de juegos de magia con cartas, ¿sabéis? Típico de los magos, los juegos de magia con cartas, es un libro de este señor que hay aquí, que se llama Luca Pacioli. Igual ahora sí se ha ido, o sea que ahora ya no lo vais a... Ahora lo vais a ver así. ¿Lo veis, más o menos? Bueno, Luca Pacioli era un fraile, un monje, y escribió varios libros en los que contaba cositas de divulgación matemática. Tiene uno bastante importante que se llama De Viribus Quantitatis, en el que explica un montón de juegos de magia, no solamente con cartas, también con objetos y demás. De hecho hay dudas, porque en realidad él dice, este juego se puede hacer con piedras o con cartas.
porque se ve que las cartas no se llevaban bien en aquella época y los monjes no podían jugar con cartas. Entonces él tenía que esquivar siempre. Y de hecho en el libro original, que se conserva en la biblioteca de Bolonia, en el índice pone cómo adivinar la carta de un espectador, pero luego buscas ese juego y no está, esas hojas están arrancadas. O sea que puede ser que había un juego de magia con cartas, pero lo arrancaron. Y ese es uno de los primeros, o si no el primer juego con cartas que hay escrito, en un libro que casi todos son cosas de mates. Cosas como por ejemplo esta que voy a hacer. Venga, esta la podéis hacer todos si queréis desde el asiento. Vais a coger todos 2 dados imaginarios, ¿sí? Los metéis en vuestra cabeza y agitáis. Hay varios que agitan, muy bien, me gusta. La gente se implica, que me gusta. Bien. Y ahí os habrán quedado dos números, ¿no? Entre el 1 y el 6, esos dados imaginarios. Bueno, estos son los juegos que vienen en el libro de Pacioli, que vais a ver que son un poco más rollo que los que hacemos ahora, porque hay que echar cuentas. Cuidado. ¿Tenemos los dados ya en la cabeza, cada uno de los suyos? ¿Sí? Vale. Vamos a coger ahora el resultado del dado más pequeño y lo vamos a duplicar, lo vamos a multiplicar por 2, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo tienes multiplicado por 2 ya? ¿Sí? Bien, ¿todos? Ok, sigo, voy despacito porque yo sé que esto es complicado. Vamos a sumar 5 al total que tenéis. ¿Vale? He multiplicado por 2, ahora sumáis 5, ella hace... Y aprieta los dientes un poco. Sumamos 5, ¿vale? ¿Sí? Ahora viene lo duro. Multiplicamos todo por 5. Uf. La tabla de 5, pero igual antes os ha dado 13. Y eso está fuera de la tabla y todo. O sea que... ¿Lo tenéis? Muy complicado ya, pero alguno puede que lo tenga. ¿Sí? Y ahora... le añadimos el número del otro lado. ¿Os acordáis que tenéis dados, no? El número del dado grande se lo añadimos. ¿Sí? ¿Tenéis el número? Vale. ¿Tenéis esto en la cabeza? ¿Lo tienes? Dímelo. 44. Tus dados tenían un 2 y un 1. No. 44. ¿Seguro? Pasa palabra. ¿Qué te ha dado a ti? 48, eso sí me cuadra más, ¿Y tus dados tenían un 2 y un 3? ¿Tenían tus dados? ¡Sí! ¡Bien! Ha dicho que sí, y sí fuerte, que si no, no aplauden. Otro número que os he dado por ahí. ¿Alguien le ha dado un resultado? ¿Alguien se atreve? 70. 70 ha dado a ti. Ese es fácil. No, a mí. ¿A quién? A ti. 70. Tienes un 4 y un 5. Vale. ¿Alguien más se atreve o no? Por allí. 41 seguro. Tienes un 1 y un 6. ¿Alguien más? Allí al fondo. 65 ha dicho alguien por ahí. 61. Ah, me había ido 65. 61, tienes un 3 y un 6, ¿sí? 3 y 6. ¿Y por allí? 60, tienes un 3 y un 5, ¿sí? Puedo tirarme esto a la tarde, tampoco vamos a estirar más, ¿no? No hace falta. Esto no es culpa mía, es de Pacioli, ¿vale? ¿Queréis saber hacer el truco? Os lo voy a explicar, es muy fácil, ¿vale? Tenéis que acordaros de todo esto, por cierto, igual a alguien le queréis hacer una foto ahora con el móvil, para saber lo que hay que hacer, porque hay que coger el resultado del pequeño, multiplicarlo por 2, sumarle 5, multiplicar por 5, bla, bla, bla. Bueno, es curioso porque esta gente todavía no manejaba el álgebra, que es lo que ahora utilizamos, esto de las X, lo de pasar las cosas para un lado y para el otro del igual, ellos no lo manejaban todavía, pero sí que eran capaces de hacer este tipo de juegos de magia que hoy llamaríamos juegos algebraicos, porque van un poco de eso, de X y de Y. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es que le resto 25 al número que me decís y ya está, ¿no? Lo que me queda es el número del dado pequeño, las decenas, y el número del dado grande, las unidades. Por ejemplo, el 60 que me han dicho al final, que es facilito. 60, le quito 25, ¿cuánto me queda? 35. Y eso es un 3 y un 5. Ya está, ¿vale? El único problema es que si te dicen el 41, ¿no? Pues me queda un 1 y un 6, era, que te he dicho que no, era un 1 y un 6 lo tuyo, ¿a que sí? Sí, es que me he puesto nervioso, perdóname. A veces me pasa, ¿vale? ¿Sí? Hay que saber restar 25 con la cabeza. Cuidado, ¿vale? Habría que saber también esto por qué pasa. Os lo voy a explicar, voy a poner una ecuación ahora, no os asustéis. Es pacífica, no ataca, no muerde, tiene X e Y, pero no... Quieta, ahí, tranquila. Claro, si tú lo que haces es esto de aquí, no voy a explicar todas las mates de todos los juegos, voy a explicar la de alguno que sea fácil, por si alguno está muy interesado. Si tienes esto de aquí, tú coges el dado X, que es el primero, lo multiplicas por 2, le sumas 5, ¿sí?
multiplico todo por 5 y sumo el otro lado, que es y. Entonces, si esto hago las cosas que hacíamos en el cole de agrupar y factorizar y todas estas cosas, pues esto me quedaría 10 veces la x, porque el 5 multiplica ya el 2, más la y, más el 5 que multiplicaba el 5, 25. O sea que el resultado final vuestro es 10 veces la x más la y, más 25. O sea que si le resto el 25 me queda 10 veces la x, o sea, la x, el lado de la x está en las decenas ya, más la y. ¿No? Está chupado, ¿no? Pero aquí es bonito, porque es un libro muy antiguo, el libro de Pacioli, no hace falta que aplaudáis, no os preocupéis. Y sin embargo, ya tiene juegos en los que el álgebra, o sea, no, son un poco más que estos juegos que hacíamos de pequeños de coge un número, multiplícalo por 2, divídelo por 3, ¿verdad que sí? Empiezan como a complicarlo. Resulta que en realidad Pacioli inventó pocos de estos juegos. Pacioli a su vez los cogió de otro más antiguo aún que Pacioli, de este señor que se llama Leonardo de Pisa o Fibonacci. Esta foto es una foto de una de las pocas estatuas que hay de Fibonacci. Sabemos que, de hecho, esta no es la cara de Fibonacci, porque esta estatua la hicieron con un modelo, este no era el Fibonacci auténtico. Y esta foto está en Pisa, pero está súper escondida, hay que rebuscarla, y está en un sitio que, como veis, está medio oscura. Con la foto la eché yo en su día, y veis que está muy en sombra, porque casi no se ve a Fibonacci. Fibonacci, a lo mejor os suena por un problema que hay de unos conejos que meten, no sé qué, por el código da Vinci, que creo que hablan de él también, bueno. Pero Fibonacci hizo una cosa muy importante para todos nosotros. Fibonacci fue uno de los que introdujo en Europa los números arábigos, los que usamos ahora, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? El 0, que el 0 era muy importante. Hasta él se utilizaban los romanos. ¿Y os habéis imaginado alguna vez lo que es hacer DCLVIII entre XVIII? Te explota la cabeza. ¡Bum! Él viajaba por el norte de África con su padre, que era comerciante, y entonces dijo, estos números están guays. Llegó a Europa, escribió un libro. Se puso, dijo, voy a escribir esto, voy a contar un libro. 600 páginas le quedaron. Ojo, y a manita, que no había imprenta todavía. 600 páginas. Y en ese libro cuenta, como se multiplica, como se divide, todo lo que cuentan hoy en el cole, los tantos por ciento, las fracciones, cuenta todo. Y muchos problemas, además, para que puedas practicar. Y ese libro se distribuyó bastante rápido por todo Europa. Esto es curioso, porque tú ahora tienes un libro, un colega tuyo tiene un libro y dices, déjamelo que me lo fotocopio. Vas a la tienda de fotocopias, se lo devuelves a la siguiente tarde. En aquella época era, señor copista, ¿me copia este libro? Sí, te voy a cobrar un montón de monedas de oro. No importa, pues soy un tipo rico y se las pago. Y le dejaba ahí un tocho y el copista decía, vente en 3 meses. Porque claro, cogía la pluma de ganso, el tintero y venga, 600 paginitas ahí, pim pam, pim pam. Y sin embargo, por toda Europa se han encontrado muchas copias del libro de Fibonacci, que es este que no lo he puesto, que se llama Liber Abaci, ¿veis? Además se entiende muy bien la letra, que sí. Hay un juego aquí también en el libro de Fibonacci. Bueno, el juego de antes de los dados estaba ya en el libro de Fibonacci. El amigo Pacioli los rescató los de Fibonacci, hizo un poco de honor a su nombre y los volvió a escribir algunos, aunque tampoco contó que eran de Fibonacci, pero bueno. Vamos a hacer un juego ahora para que necesito no 1 ni 2, sino 3 voluntarios. Aquí hay uno, venga, vente corriendo. Tú también vente corriendo. Y alguien más, un mayor, venga, un mayor para que tengamos un control de calidad. Venga, como te has quedado ahí en medio solo, vente con ellos. Si es la primera vez, te puedes equivocarse. Mira ahí, qué equipo, el Dream Team. Aplaudidles. Vas a ser el espectador número 1, colocaros en fila un poquito como en filita así, ¿vale? Venga, entonces tú vas a ser el espectador número 1, ¿sí? Tú vas a ser el espectador número 2, tú vas a ser el espectador número 3, ¿sí? ¿Tú qué espectador eres? 2. Muy bien, ¿y tú? 1. ¿Y tú? 3. Muy bien. ¿Cómo sois aquí en Bilbao? Rápido. Este juego se hace con una moneda de oro, una moneda de plata y una moneda de bronce. No tenía hoy encima, por lo que sea. Entonces vamos a hacerlo con 3 bolas, que también nos vale. ¿Sí? Cógelas. Las 3. Las 3, cógelas las 3 de momento, ¿vale? Y quiero que os las repartáis, cada uno os tenéis que quedar con una, yo no tengo que ver qué bola tiene cada uno, ¿sí? Pero uno tiene que tener la de la roja, otro la amarilla y otro la verde, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tapáis la bola que yo no la vea? ¿Está? Vale, ok. Hay que hacer ahora cálculo mental, ¿qué tal vamos con eso? Le pregunto al de en medio, sobre todo. Porque vosotros ya sé que estáis todo el día con ellos, pero... Vale. Tú tienes un número, que tú eres el número... Bien, tú tienes un número que es el... 2. Y tú tienes un número que es el... Bien, vale. Cada uno va a multiplicar su número. El que tenga la bola roja lo va a multiplicar por 2. El que tenga la bola amarilla lo va a multiplicar por 9. Esto es más difícil ya, la tabla de 9. Y el que tenga la bola verde, esperemos que sea el del centro, porque si no, lo va a multiplicar por 10, que está fácil, ¿vale? ¿Sí? Repito, el que tenga la roja multiplica su número por 2, amarilla multiplica su número por 9, verde multiplica su número por 10. ¿Lo tenéis?
Y ahora os vais a decir cuántos ha dado a cada uno al oído, porque tenéis que sumar los 3, ¿vale? Sumáis los 3 el total, yo no oigo, no. Yo comento aquí con este de aquí. Oh, ¿qué tal? ¿Te está gustando por ahora bien? ¿Está interesante? Voy a mirar el tiempo, porque me han dicho, no te pases mucho de las 2 horas y media, que si no la gente se aburre un poco. Uf, pues ya voy mal, ¿eh? Ya voy mal. ¿Lo tenéis ya? ¿Tenéis el total? ¿Sí? Te voy a nombrar representante vocal. Dime el total. 35. 35. Bueno, esto no sé si me dice mucha información en realidad, pero 35. No me dice nada en realidad. Pero bueno, voy a intentarlo. Yo diría, vamos a hacerlo por otro planteamiento. Te voy a decir los colores, tú no digas nada, ¿eh? Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. Amarillo, verde. Verde, amarillo, amarillo, verde, rojo, rojo, verde, amarillo, amarillo, verde, verde. Te ríes mucho. No. Rojo, amarillo, verde, verde, rojo, amarillo. No, rojo. ¿Tienes la roja? ¿Sí? Enséñala. Tiene la roja, vale, espera un momento. Tú tienes verde, amarillo, no me digas nada, verde, amarillo, verde, amarillo. Tienes la amarilla, enséñala. Y tú tienes en el medio la verde, esa ya la fácil. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es otra vez otro juego algebraico, ¿vale? Otro juego en el que haces una operación matemática y la operación matemática claramente te va a dar la solución de todo esto, ¿no? Bueno, esto es lo que he hecho. Elijo 3 espectadores, le doy unas fichas, bolas o lo que sea, que tienen valor 2, 9 y 10. Yo en este caso he utilizado las 3 bolas, pues el que tenía la bola roja, pues multiplicada por 2, la amarilla por 9. Yo tengo que acordarme de eso, ¿no? Que la roja es la primera de la colección, la amarilla es la segunda, y la verde la tercera. Cada uno multiplica su número por el valor de la ficha que tiene, y lo suman todo, y me dicen el total. ¿Y yo qué hago en mi cabeza? Bueno, yo en mi cabeza lo que hago es coger 60, restarle el resultado que me han dado, en este caso era 35 lo que me habéis dicho el total, ¿verdad? Le resto a 60 35 y me da 25. Muy bien, alguien lo ha dicho por ahí. 25. Ahora vienen los problemas. Ahora yo mentalmente divido 25 entre 8. Y me quedo con el resto, además. ¿Os acordáis que había una época en el cole donde las divisiones daban resto? Luego ya aparecen los decimales y ya los restos se los come la calculadora. Entonces el cociente me da quién tiene la bola roja. 25 entre 8, o sea, 3. O sea, que la bola roja la tiene el espectador número 3, ¿sí? Y el resto, que me da 1 en este caso, me dice quién tiene la bola amarilla, que era el espectador número 1, ¿sí? Y ahí está. Esto también tiene álgebra, pero estaría mal que os negase el placer de descubrirlo por vosotros mismos. Así que este lo dejamos de deberes para casa. Como veis, son juegos en los que las destrezas de cálculo están muy presentes, ¿no? Las destrezas de cálculo han sido una habilidad natural para el ser humano durante mucho tiempo, ahora cada vez menos, porque con la calculadora se nos va pasando, ¿no? Pero llegó un momento en el que la gente calculaba muy bien de cabeza, los juegos de magia tenían que ser cada vez más sofisticados para que la gente no encontrara los trucos. Y a la vez, el propio hecho de calcular muy bien de cabeza funcionaba como espectáculo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de otro apellido matemático, con este ya llevamos 3, que es Inaudi. Inaudi era un personaje que se dedicó a hacer espectáculos en los que lo que hacía era calcular muy deprisa, ¿vale? Es este señor de aquí, un italiano, Giacomo Inaudi, no es muy antiguo, es bastante recientito ya. Él empezó con muy pocos años, dicen que ya con 6 años hacía espectáculos. Esto es un cartel del Teatro Robert Houdin de París, que era un teatro donde se hacían muchos espectáculos de magia, cuando él tenía 11 años, y hacía funciones todos los días ahí, el tío, mira con la pizarra llena de números. Y a mí me encanta esto porque hacía funciones todas las tardes a las 9:30 y los jueves a las 2 del mediodía. Que a mí esto me fascina de los carteles antiguos. ¿Quién va el jueves a las 2 del mediodía a ver un niño ahí calculando, ¿verdad? Estuvo así toda la vida. Vamos a hacer un juego en homenaje a Inaudi para el que necesito otro voluntario que sea distinto al de los de antes. Venga, solo han venido 4 niños, me han dicho, macho, dijiste ayer en Euskadi, en la radio de Euskadi, que vengan niños, va a haber 8.000 niños. 4. ¿Hay algún niño más al fondo? Vente conmigo, vente corriendo, ven, corre, que te van a dar un aplauso y me vas a ayudar al siguiente juego. Espera, que ahora resulta que tenemos 2. Espera, quédate tú y luego... O sea, ven tú del fondo, corre, y tú luego me ayudas, que me quedan más juegos, no te preocupes, Vente conmigo, corre, aplauso para ella. Ahí está, vale. He traído aquí una cámara para ver lo que hacemos aquí arriba. ¿Cómo te llamas? Carmen. Vente para acá, Carmen.
¿Qué tal? Mira, voy a hacer un ejercicio de calculismo como los que hacía Inaudi. He traído estas barras que tienen números, a montones, ¿sí? Tienen un porrote de números ahí, ¿ves? ¿Sí? Y vamos a hacer números con ellas para sumarlos, para ir más deprisa, pues están ya colocadas así. Entonces puedes elegir, hay 4 barras, puedes elegir las 2 que quieras, la vas a poner aquí encima, vosotros lo veis más o menos, si lo pongo de pie lo veis peor, ¿no? Sí, se ve mucho mejor así. Así veis los números, ¿a que sí? ¿Sí? Vale. Tú vas a poner las que quieras en la cara que quieras, ¿sí? De manera que aquí nos van a quedar 5 números de 2 cifras, ¿no? Va a quedar, en este caso, el 95, el 39, el 86, el 53 y el 77, ¿sí? Vale. Tú solo tienes que hacer esto, no tienes que sumarlo ni nada. Lo voy a sumar yo. Y un grupo de notarios voluntarios que van a sacar el móvil, no lo vais a hacer de cabeza, si alguno quiere de cabeza puede, pero podéis sacar el móvil y vais a sumar los 5 números, en este caso de 2 cifras, que elija Carmen, ¿sí? Yo voy a intentar hacerlo más rápido que todos ellos con la calculadora, como hacía Inaudi, y a ver qué tal sale. ¿Tú crees que va a salir bien? ¿Lo dices? No estás muy segura. Vale, me dice que sí. Perfecto. Voy a coger esto para poner las soluciones del final, esto lo dejamos aquí para luego. Eliges las 2 barras que quieras, ¿vale? Yo me voy a ir a la otra punta del escenario para no ver nada. Y eliges las 2 barras que quieras, las colocas como las he colocado yo encima de la mesa para que se vean bien por la pantalla, las puedan ver todos, para que los notarios se pongan a hacer las operaciones. ¿Lo tienes ya? No, todavía no, está ahí pensando, muy bien. Ahora sí, vale, yo voy a intentar mirar un segundo la pantalla y hacer la cuenta, ¿vale? Lo tengo, ya está. Yo no escribo ya más. ¿Los de la calculadora están por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tenéis alguno de la calculadora? ¿Sí? ¿Cuánto da? 345. 345 dicen por aquí. ¿Alguien corrobora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay varios que dicen 345? Y yo tenía aquí puesto 345. Gracias. Pero como sois buen público, voy a hacerlo más difícil. Voy a intentar hacerlo no con números de 2 cifras, sino con números de 3 cifras, ¿sí? ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? Coger ahora, en vez de 2 barras, 3 barras, las que tú quieras, las pones juntas, y voy a intentar hacerlo con números de 3 cifras. Esto es un poquito más difícil, pero a ver si me sale hoy, que está saliéndome todo bien, y estoy emocionado. Venga, Carmen, colócalas como tú quieras, yo no miro. Verás como al final la lío, una mono, la voy a liar y ya verás. ¿Lo tienes ya? Ya está. No toco más, ¿eh? ¿Lo tenéis? Qué lentos sois con la calculadora, por favor. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Cuánto? 3833. 3833. ¿Corroboráis algún otro? Sí, 3833. ¿Alguno más dice por ahí 3833? Al fondo también. Y tenemos aquí 3833. ¡Sí! Voy a intentarlo, es que me da miedo, pero... ¿Lo intentamos con un número de 4 cifras? ¿Crees que saldrá? ¿Sí? ¿Tú confías en mí, Carmen? Vale. Dilo con más seguridad. Vale, bien. Mira, hasta la fotógrafa se va porque dice, estoy muy nerviosa. Carmen, coge las 4 barras, ponlas en la cara que te dé la gana, en el orden que te dé la gana, para hacer números de 4 cifras, a ver si conseguimos esto ya. Si sale esto, ya, buah, el aplauso, se va a caer la sala, vas a ver, va a ser espectacular. ¿Lo tienes, Carmen? Sí, me dejo ahí. Ya no pongo más, Ya está. Estoy nervioso. Tápate. ¿Cómo vais, los calculadores? ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Cuánto te da? 37.740. 37.740, ¿qué dicen por aquí? ¿A ti te da otra cosa? No, es que me Se ha liado, ha dado lo del logaritmo. Allí dicen 37.740 también. Sí, 37.740 dicen por ahí por el centro. Menos mal que he puesto 37.740 porque si no el final habría sido fatal. Le damos un aplauso a Carmen. No te vayas, Carmen, que te lo voy a contar. O bueno, mira, vamos a hacer una cosa, para que no estés aquí incómoda, porque te veo que estás ahí como, ay, es que me mira todo el mundo en el escenario. Toma, te voy a dar esto, que es para que te lo hagas tú y lo hagas en casa, ¿sí? Lo único que tienes que saber es sumar números de 4 cifras muy rápido. Chupao, vale, bien.
Le damos un aplauso a Carmen. Bueno, Inaudi en su día lo hacía sin truco. Yo, como soy un trampas, pues tengo truco. Estas barras que le acabo de regalar a Carmen, que están en el blog, antes ha contado Pedro que yo tengo un proyecto que se llama Divermates, porque hacemos cosas divertidas con mates. Es que el nombre está muy bien. Y ahí tenemos un blog, luego os daré algún dato más, y en el blog podéis descargar esta hojita que le acabo de dar a Carmen, y la podéis imprimir, lo podéis hacer vosotros en casa, que esto es muy de apostarte zuritos con ello y venga. Como no hay muchos niños, pues os lo puedo decir. Bueno, resulta que estas tablas, cada una de las caras de cada una de las barras cumple una propiedad matemática. De forma que para hacer la cuenta, en realidad, yo no hago la cuenta, yo hago teatrito todo, porque si no se notaría que lo hago demasiado rápido. Yo solamente me fijo en la penúltima fila, si empiezo desde arriba, me fijo en esta de ahí, ¿sí? En este caso, la que pone 4434. Y tengo que hacer una pequeña operación con ese número, pero es mucho más fácil que las anteriores. Como os digo, a medida que la matemagia ha avanzado, cada vez los matemagos tenemos que hacer menos mates y cada vez el juego funciona, trabaja más para nosotros. Sabemos más mates, las mates trabajan para nosotros, que es lo bueno, luego cobras tú, pero trabajan las mates. ¿Vale? Aquí tendríamos este número, ¿no? 4434. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es quitarle 3 a la última cifra y ese 3 llevármelo para adelante. En este caso, le quito 3 a la última cifra, me quedaría ahí al final un 1 y ese 3 me lo llevo para arriba. 3, 4, 4, 3, 1. Pues ese es el resultado. Eso es todo lo que tengo que hacer. Si sumáis esos números que hay ahí, veríais que el resultado es 3, 4, 4, 3, 1. Si en vez de utilizar 4 barras utilizáis 3, exactamente igual, solo que el resultado os quedará con menos cifras, claro. Si utilizáis 2, exactamente igual. Está chupado, ¿eh? Es casi insultante cuando lo sabes, ¿a que sí? No quería desilusionaros, porque sobre todo allí mi amigo estaba diciendo, es que es buenísimo el chico. Era mentira, era trampa. Era trampa. Vale, ¿esto por qué pasa? Bueno, esto pasa porque en realidad los otros 4, que es donde está la clave, los otros 4 de cada columna cumplen una propiedad, sea cual sea la columna que elija de las barras, los otros 4 suman 27 en total, ¿sí? O sea, que a esos 27 le voy a sumar este de aquí, claro, me va a quedar solamente un 1, porque de aquí tengo que quitar 3 para meterlos aquí que me dé un 30, ¿sí? Entonces aquí me queda un 1, ¿sí? Y como lo demás me da 30, esos 30 me llevo 3, lo meto aquí. Como esto sumaban 27 más los 3 que me he llevado, 30, que me lo llevo para acá. O sea que de esta columna solo me va a quedar este. Y me llevo 3, que lo sumo a estos de aquí, que eran 27 y 3, 30. O sea que me va a quedar 34. Dejo el 4 y me llevo 3, ¿sí? Me llevo 3, ¿sí? Hay gente que no lo ha entendido, lo sé, es complicado. Las mates no se pillan siempre a la primera. Pero bueno, como tampoco quiero alargarme demasiado con la charla, más o menos ya tenéis la pista, el resto tendréis que investigarlo un poquito vosotros para ver por qué esto cuadra. Pero básicamente es lo que he dicho. Sabiendo que estas 4 suman 23, a poco que lo penséis o que lo intentéis 3 veces, vais a ver que tiene que cuadrar, como hemos dicho. Bueno, pues vamos a saltar un poquito más adelante, ya en las mates. Porque claro, hasta ahora todo es de calcular demasiado. Y molaría poder hacer juegos en los que hay que calcular un poco menos, o por lo menos que los cálculos sean más fáciles, o por lo menos que salgan cosas más espectaculares cuando hacen los cálculos. Vamos a hacer eso, vamos a hacer un test de compatibilidad numerológica. ¿Creéis en la numerología? No, porque venís a una conferencia de ciencia, o sea que soy gente de verdad, condiciones. Vamos a hacer un juego de numerología porque yo vengo de vez en cuando a Bilbao, y Bilbao es muy buena gente, y he pensado, hoy que va a venir mucha gente, puedo hacer un test a ver cuántos amigos nuevos puedo hacer en Bilbao. Entonces vamos a hacer un test de compatibilidad numerológica y para ello os hace falta una tarjetita como esta. Así que lo que voy a hacer es dar unos taquitos por aquí, por primera fila, entonces cogéis una y pasáis para atrás, ¿vale? Cogéis, venga, vamos a ver cuántos sois, sois un montonazo. Igual no tengo para todos, porque al final viene muchísima gente. Cogéis una cada uno, pasáis para atrás, cogéis una para cada uno y vais pasando para atrás, cogéis una para cada uno, vais pasando para atrás, una para cada uno y pasas para atrás, una para cada uno y pasas para atrás. Vais a necesitar un boli o un lápiz si tenéis. Yo tengo algunos bolis, ahora los reparto también por si alguien no una para cada uno y vais pasando para atrás. Y lo que voy a hacer también es una para cada uno, o bueno, si veis que no llegan, una para cada dos. Voy a irme al fondo, porque si no los del fondo van a decir, claro, es que a nosotros nunca nos llega nada, siempre los del fondo los castigados. Venga, pues aquí empezamos de atrás para adelante. Cogéis una cada uno y pasáis para adelante, ¿vale? Venga, una para cada uno y pasáis para adelante por allí.
Y por ejemplo por aquí, una para cada uno y paséis para adelante, aquí dame una para mí. Y por allí, en aquel extremo, una para cada uno y pasáis para adelante. Si tenéis un boli, por favor, si tenéis un boli, un lápiz, sacadlo porque os va a hacer falta para el test numerológico. Por cierto, que mientras se van distribuyendo las tarjetas, os contaré que por detrás de la tarjeta hay un QR y una dirección web que es donde está nuestro blog, y de ahí podéis bajar las cositas que he enseñado ya. Voy a ver los bolis, porque habrá gente que no tenga boli. He traído algunos que tenía allí en el bote de la oficina. O venís todos con boli, igual venís todos con boli, porque aquí la gente viene muy preparada. ¿Alguien no tiene boli? ¿Quiere boli? ¿Alguien? Ah, mira, mucha gente no tiene boli, toma. Venga, toma, un boli por aquí, un boli por aquí, un boli por allí, toma, un boli por aquí, coge más, que por aquí hay mucha gente que no tiene, por allí, coge un boli. Luego si queréis me lo devolvéis, que así me viene bien, ¿sabes? Bueno, mira, a ver, igual hay más gente. ¿Alguien necesita boli por ahí atrás? Allá al fondo, si es que venís sin boli a las conferencias, que venís, ¿luego os acordáis de todo de memoria o qué? Por allí, ¿tenéis boli? Venga, toma, por aquí. Si no, pedirle al de al lado también, ¿vale? Luego los bolis... Joven, hombre. Si tú no sabes sumar, ¿qué más te da? Han sobrado, muy bien. ¿Alguien no tiene tarjeta o no tiene boli? Toma, no tienen tarjeta por aquí. Toma, tarjeta. ¿Boli? Tarjeta. Uy, ¿no han llegado al centro al final? Toma, mira, aquí hay unas pocas. Igual, voy a ver si por aquí puedo distribuirlas. ¿Sobraron tarjetas en algún sitio más? Boli, por allí. Por allí hay tarjetas. Por allí hay boli. Madre mía, esto... Hay mucha gente, madre mía, pensaba. ¿Qué? ¿Boli? Cuidado que va a dar, ¿eh? Bien. Tarjeta, boli, boli, boli. Ya no tengo más bolis. Tarjeta. Sobraban tarjetas aquí, ¿no? Por aquí hay gente que quiere. Ahí, espera, trae. No, no se oye. Trae. Bueno. Esto se va a hacer largo. Venga, por aquí. ¿Quién no tenía tarjeta? ¿Alguien más no tiene tarjeta por aquí? ¿Tú no tienes tarjeta? ¿Tienes tarjeta por allí? Toma, pasad por allí la tarjeta, por favor. Y ya, ahora sí, ya todos tenéis tarjeta y boli. Sí, madre mía, qué bien. Perfecto. Tarjeta, tarjeta. ¿Amarilla o roja? ¿Qué quieres? Boli. Venga, tengo todavía alguno por ahí. Venga, ahí está. Muy bien, venga, vamos a hacer todos el test, a ver si sale. Pues ya si saliera esto sería espectacular. Con la que estamos liando para repartir los bolis y la tarjeta. Como luego no salga... Me va a cambiar boli por tarjeta. Qué señor más generoso. ¿Qué te falta a ti? Boli. No podéis pedirle al de al lado también, que es que, madre mía, como sois. Los de al lado son gente también de aquí de Bilbao, maja, ¿eh? O sea, podéis pedirle la... Bueno, vamos a hacer ya el test de compatibilidad. Si no tenéis tarjeta o boli, pues lo tenéis que haber pedido ya. Vamos a hacer un proceso numerológico. Entonces, para hacer el proceso numerológico vamos a empezar escribiendo en las tarjetas dos números que son importantes. El primero es mi número porque vamos a ver la amistad, si podéis ser amigos míos. Entonces, arriba del todo, a la izquierda, vamos a escribir mi número numerológico, que es el 7, ¿vale? Todos esos, esto tenéis que ponerlo todos, este 7, ¿sí? Todos tenéis que poner un 7 arriba a la izquierda. Ese es mi número de amistad numerológica, el número 7. Y en la segunda casilla, que también veréis que está un poquito sombreadita, hay que poner un número y cada uno tiene que poner su número de amistad numerológica. Es posible que no lo sepáis, no importa. Podéis intentar sentir qué número os da. Puede ser la primera cifra de vuestra fecha de nacimiento, o la segunda cifra, o alguna de las cifras de vuestro año de nacimiento, o un número que te guste simplemente. Puede ser el que te dé la gana. Yo os diría que pongáis uno de una cifra, porque luego al final va a ser igual, se van a quedar en una cifra. Poner un número de una cifra entre el 0 y el 9, el que os dé la gana, el que sintáis que puede representaros numerológicamente, ¿sí? Y ahora vamos a dar comienzo al ritual numerológico. ¿Estáis preparados? Vale. Hay que echar cuentas. Pero bueno, confío en vosotros. Imaginaos, por ejemplo, que habéis puesto aquí un 6, ¿vale? Si no habéis puesto un 6 da igual, porque el ejemplo es lo mismo para todos, ¿sí? En la siguiente casilla lo que vamos a hacer es poner un número que viene de sumar estos dos. O sea, no hay nada todavía. Vamos a verlo primero en la pantalla. 7 más 6 en este caso serían 13. Para facilitar los cálculos y que no se nos vaya creciendo demasiado el número, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar solo con las unidades. Es decir, si me sale 13, pues el 1 me lo cargo, me quedo solo con el 3. Entonces en este caso 7 más 6, pues sería 3. Apunto el 3 y a correr. Cada uno que lo haga con los números que tiene, no pongáis todos 3. ¿Vale? ¿Sí? En la siguiente casilla, ¿qué hacemos? Pues otra vez lo mismo, sumamos los dos anteriores, es decir, solo los dos anteriores, el 7 ya se nos olvida. Ya tenemos 6 y 3, que serían 9. En la siguiente casilla, fijaos que estoy haciendo como una serpiente sin
más 9 son 12, pues en este caso aquí iría un 2 solo, porque el 1 me lo cargo, ¿sí? ¿Se ha entendido? Y seguís con ese proceso avanzando, dando la vuelta de la serpiente hasta la última casilla. Es importante que el de al lado no vea lo que os da, ¿vale? Cada uno tiene que tener su número secreto, numerológico. Si te sale un 10, apuntas el 0, y cuidado luego, que luego las sumas con el 0 a veces son un poco liosas, porque si te ha quedado, claro, te ha quedado 5 y 0, pues lo siguiente es un 5, y luego 0 y 5, lo siguiente es otra vez un 5, que hay gente que le da un 0 y empieza 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, mal, suspendido, ¿vale? Vais sumando, siempre elimináis las decenas, os quedáis solo con la cifra de las unidades para que sea fácil, vais dando la vuelta y al final os habrá quedado un número en la última casilla. Voy a esperar porque hay niños pequeños que calculan más despacio. Guiño, guiño. Espero que todos tengáis vuestro número ya más o menos, ¿no? Que no lo vea el de al lado, solo vedlo vosotros. Miradlo bien ese número de vuestro test numerológico. Y ahora vamos a hacer la comprobación, porque me gustaría saber cuántos amigos puedo sacar de aquí en función de la conexión que hay entre nosotros. A veces sale más o menos. Más o menos siempre un 10% de la sala más o menos sale. Pero bueno, 1 de cada 10 no está mal. A ver qué tal sale hoy. Siendo mi número de la amistad el 7, según la numerología, ¿tenéis ya todos el resultado final? El número máximo compatible conmigo, el que más compatible es el número 9. Así que quiero que por favor todos los que tengan el número 9 se pongan de pie para que yo sepa quiénes son los que pueden ser mis amigos. ¿Qué dices? Casi todos. Oye, pues aplaudíos. Los que tenéis el 9, aplaudíos. Y algunos que no se han levantado, levanta la mano. Aplaudíos fuerte. ¿Qué pasa este aplauso tímido? ¿Por qué no aplauden? Los que no tenéis el 9 no podéis ser mis amigos porque sois muy malos haciendo mates. Me tendría que haber salido el 9 a todos. Sí, debería ser 9 para todos. Debería ser 9 para todos. Pero se nos olvida muy rápido sumar. Bueno, vamos a hablar de más apellidos matemágicos. Hay un matemago que se llama Stuart James, es un personaje muy peculiar, era un matemago canadiense y escribía muchos artículos y sacó muchos juegos de magia matemáticos y era un cerebro portentoso, pero era un tipo muy raro, según cuentan, ¿no? Un tipo que su casa, durante una época su casa estaba hecha como de láminas metálicas, entonces tenía imanes en todo lo que tenía por casa, entonces todo lo soltaba en la pared. Cuenta otro matemago que se llama Diaconis, que fue a visitarle un día y le dijo, Stuart, me gustaría hacerte un juego, déjame una baraja. Y dijo, no tengo ninguna baraja en casa. Y dice, ¿no tienes cartas aquí en casa? Y dice, no, me mudé y no tengo baraja. Desde que me mudé se quedaron todas en la otra casa. Dice, pero que te mudaste hace 4 años. Dice, sí, bueno, pero es igual. Dice, bueno, es igual no, porque tú escribes mensualmente un juego de magia que se publica en una revista y es un juego de magia con cartas. Es decir, llevas 4 años escribiendo juegos de magia con cartas sin tener una baraja de cartas en casa. Y le contestó, bueno, Agatha Christie escribe novelas de asesinatos y no va matando a la gente. Stuart James, que no era matemático ni tenía estudios superiores, pero sí tenía un buen cerebro, descubrió una propiedad y escribió a otro matemago que se llama Martin Gardner. Martin Gardner había que meterle en algún momento en la conferencia, pero podría haber sido en cualquiera de los momentos, porque Martin Gardner, aunque no tiene muchas cosas que sean propias suyas, sí tiene aportaciones a las cosas de los demás, pero lo que hizo sobre todo Martin Gardner es recopilar todo lo anterior y ponerlo en la columna de Scientific American que escribía y dejar que todo el resto de los divulgadores de las matemáticas conozcamos esas personas. O sea, seguramente todos los que he nombrado hasta ahora, Einaudi, Fibonacci, Pacioli, igual no los conoceríamos si no fuera porque Martin Gardner hizo una labor de divulgación abismal, no solamente con magia matemática, sino con muchas cosas de divulgación de las mates. O sea que si queréis leer cualquier cosa que sea entretenida y que se entienda, porque además Martin Gardner no era matemático, era abogado, era periodista, perdón, no, filósofo, pero trabajaba de periodista. Y entonces él le costaba a veces entender los procesos matemáticos, los pensaba mucho hasta que los entendía y luego los explicaba de una forma en la que se comprendían bastante bien aunque no fueras matemático. Así que bueno, pues Martin Gardner podría haber sido toda la conferencia de él, pero vamos a hablar de alguno más.
Bueno, Stuart James descubre la propiedad, escribe a Martin Gardner y dice, pues creo que nadie se había dado cuenta de esta propiedad. Era una propiedad que tenía que ver con una sucesión que se llama sucesión de Fibonacci. ¿Os suena Fibonacci? Pues otra vez está aquí, ¿vale? Y con otra cosa que se llama aritmética del reloj. Voy a explicar esto muy rápido, porque es una cosa muy difícil que se da en primero de carrera, pero creo que hoy podremos entenderla, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, tú que estás aquí en primera fila, que eres mi ayudante, ¿cómo te llamas? Nico, desde ahí. Nico, imagínate que estás pachucho, te ha dicho el médico que tomes una medicina cada 3 horas, ¿sí? Te la has tomado a las 8. ¿A qué hora te la vuelves a tomar? Muy bien, a las 11. Bien. ¿Y después? A las 2. Muy bien, a las 2. ¿Qué ha hecho Nico? Nico ha cogido el 11, le ha sumado 3, pero se pasaba de 12, ¿no? ¿Y qué ha dicho? Bueno, pues cuando llego al 12 vuelvo a empezar, ¿no? Las 12, la 1 y las 2. Esto parece una tontería, ¿verdad? Pues esto es aritmética del reloj, así de difícil es, aritmética del reloj. Y efectivamente parece una tontería, pero esto da mucho juego para muchas cosas de matemáticas muy importantes. Por ejemplo, si habéis visto en el WhatsApp, que ahora a veces en el chat de WhatsApp pone, a partir de ahora tus mensajes están encriptados, ¿sí? No lo pone con esta vocecilla la pongo yo, pero lo pone, ¿no? ¿Cómo encripta el WhatsApp? Pues el WhatsApp encripta utilizando aritmética del reloj, pero con un reloj gigante, que tiene no 10 ni 12, tiene un número de cifras de 120 dígitos, por ejemplo, o de 200, no sé muy bien ya por dónde irán, pero vamos a decir 120, ¿vale? Que es el resultado de multiplicar dos números primos de 50 dígitos. Y gracias a eso se puede codificar, pero eso no lo vamos a explicar hoy. Eso solamente para que veáis que esto de la aritmética del reloj también se usa en la vida cotidiana. Hoy hemos usado un reloj de 10 horas. ¿Por qué? Porque cuando ibais sumando, cancelábamos las decenas todo el rato, ¿sí? De manera que si yo al 3 le sumaba un 8, vamos a decir, me quedaba 11, que es 1. Pues como si tuviera un reloj que en las 10 vuelve a empezar, ¿sí? ¿Sí? O sea, cada vez que me dé 10 por algo, voy a estar en el 0, ¿no? O en el 10, depende si lo llamo 0 o lo llamo 10, eso ya es lo que yo decida. De esa manera, yo no sé qué número habéis elegido, pero yo puedo construir con álgebra todo lo que va a salir. Esto es la sucesión de Fibonacci, que no lo hemos contado, pero es una sucesión que se construye sumando los dos anteriores, igual que habéis hecho vosotros, ¿no? 1 más 1 daría 2, el siguiente término sería 2 más 1, que daría 3, el siguiente término sería 3 más 2, que daría 5, y el siguiente sería 8, y el siguiente sería 13, 21, y así. A Fibonacci le llamó mucho la atención porque crecía muy deprisa. Fijaros que enseguida que te pones en el término número 20 ya estás por los 6.000, 10.000. Fibonacci lo contó con un problema de conejitos, que tenían más conejitos. Buscarlo en internet, es interesante la idea. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es construir esto en un reloj 10, es decir, imaginaos que aquí quitamos todas las decenas. O sea, este 13 sería un 3, este sería un 1, un 3, un 5, un 9, un 4, un 3, un 7, un 0, ¿sí? Bueno, voy a rellenar el cuadrado numerológico, cuidado, aquí ahora va a haber muchas letras, ¿eh? No nos pongamos nerviosos, no pasa nada. Lo primero es un 7, esto hasta ahí bien. Lo siguiente va a ser n. ¿N qué significa? Número, lo que habéis puesto, que no sabemos cuál es. ¿Qué sería eso? Pues 7 más n. Claro, pues has sumado el 7 y la n, pues 7 más n. Vosotros ahora no vais a entender nada, no os preocupéis. La mitad de los mayores tampoco, pero no lo van a reconocer. Si sumamos los dos últimos, sería 2n más 7. Si sumamos los dos últimos, saldría 3n más 14. He puesto 14, aunque en realidad el 1 lo podría haber quitado, porque esto es 3n más 4, ¿sí? Y así voy construyendo la serie. Y esa serie va a llegar un momento en el que, por lo que sea, la n no va a multiplicarse por un número cualquiera, sino que se va a multiplicar por 10. Aquí, al final, casualmente. ¿Qué pasa? Que aquí me da igual cuál sea el número que hayáis cogido vosotros, porque como lo multiplico por 10, se me va a tachar. Me va a quedar solo lo que viene de mi 7. Y lo que viene de mi 7, en este caso, es un 9. Es decir, que si habéis sumado bien, hicieseis lo que hicieseis, os tendría que haber quedado un 9 al final. Y todos tendríais que poder ser mis amigos. Si no os ha quedado 9, no pasa nada, os perdono y también podéis ser mis amigos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer uno más. Tenía por ahí un ayudante que le dejé con las ganas, ¿te acuerdas? ¿Te quieres venir? Vente para acá corriendo y así aplauden, que están deseándolo desde hace un rato, pero no les dejo. Ay, 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 ¿cómo te llamas? Adrián. Encantado, Adrián. ¿Te gusta Star Wars? Sí. Muy bien, sabía yo que con esta no fallaba. Mira, he traído aquí los personajes de Star Wars
Los tenéis ahí en grande también. Pero bueno, si quieren mirar aquí también me vale, da igual. De todos estos personajes quiero que pienses uno. Solo piénsalo el que tú quieras. No me digas cuál es, solo piénsalo. ¿Lo tienes? Vale. Estos 4 personajes, en unas historias que yo hago en mi casa a veces con los Legos de Star Wars, han hecho 4 saltos en el hiperespacio. Cada uno ha viajado en alguno de los 4 saltos al hiperespacio, no en todos. Entonces te voy a preguntar si en este primer salto al hiperespacio, que iban 8 personajes, estos de aquí, de esta columna, ¿vale? Iban todos estos y todos estos, ¿sí? Todos los que están debajo del 1. ¿Tu personaje saltó en el hiperespacio en el primer salto? Sí. Sí, vale. ¿Y en el segundo salto, el de la columna 2, saltó? También. Sí. Vale. ¿Y en el tercero? No. En el tercero no. ¿Y en el último? Tampoco. ¿Seguro? Vale. Sí. Pues quiero que pienses en tu personaje. Vamos a repasar por si acaso. ¿Me has dicho? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿No? No. Y tampoco. Vale. Concéntrate. No es una nave lo que estás pensando. No es un humano tampoco. Es un robot, creo. ¿Es un robot? Es un robot, vale. Vale, pero hay muchos robots, porque está... Bueno, Darth Vader no lo vamos a contar como robots, pero están los pequeñitos y el grande. Piensa en el color. Brilla. Es como dorado. ¿Sí? Y habla así un poco raro. ¿Sí? ¿Este 3PO? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Gracias. Ven, ven, ven. Toma. Para que lo hagas luego. Toma. Aplauso, aplauso para él, ahora sí. Vete corriendo, que estás pasándolo mal. Cuando te pones a estudiar matemagia y te pones a estudiar de dónde vienen los juegos de matemagia, lo pasas fatal, porque muchos son muy antiguos, como ya os he contado, y de muchos tenemos la pista perdida. Por ejemplo, de este juego, que es un superclásico de la matemagia, está la pista un poco perdida. Estamos ahí investigando a ver si conseguimos localizarla, la pista. Si es para mí, decirle que ahora mismo no puedo, ¿eh? Que hay un teléfono por ahí sonando que digo si es para mí, que ahora mismo no puedo, que estoy muy liado con la conferencia. Bien. Este juego se basa en la base 2, la numeración binaria. El clásico de este juego se suele hacer con unas tarjetas que tienen números. Tengo por aquí unas que usamos nosotros a veces, a ver que las veamos en la pantalla. ¿Veis? Una tarjeta como esta que tiene números. Esto tradicionalmente es el juego de adivinar la edad. Entonces hay unas tarjetas que tienen unos números, tú le vas diciendo al mago en qué tarjeta está tu número, ¿sí? Nosotros lo hacemos con esta tarjeta a veces, en la que le pedimos a los niños que en la lista esta que va del 1 al 15 pongan, pues yo qué sé, personajes que les gustan de Star Wars, o de Harry Potter, o equipos de fútbol, o lo que sea. O filósofos importantes, esto lo ponen mucho, filósofos importantes. Y luego van rellenando la parte de la izquierda, ¿no? Donde hay un 2, pues ponen el que está en el 2, donde hay un 7, ponen el que está en el 7. Le preguntas en cuál está y lo adivinas. ¿Cómo lo adivinas? Bueno, por cierto, ¿de dónde viene este juego? No sabemos. Sabemos que en castellano, casi seguro que la primera vez que se publica en castellano es en este libro, ¿vale? En este libro, que es este que tengo aquí un facsímil, que se llama El brujo en sociedad. Es un libro muy curioso este libro. No es el primer libro de magia escrito en castellano, hay uno más antiguo que se llama Minguet, Engaños a ojos vista, pero este de Minguet lo escribió un señor que estamos seguros de que no debía ser mago, porque lo explica un poco como contando el truco, pero sin contar cómo lo puedes hacer tú. Sin embargo, este libro sí está explicado de una manera en la que se ve que lo explica alguien que hace magia regularmente. De hecho, el que hacía magia regularmente es este señor, no tenemos ni siquiera un cuadro suyo, nada. Esto es lo único que tenemos, un grabado, que fijaros qué carucha tiene, de otro de sus libros, Juan Mieg, que le llamaban el tío cigüeño. Seguro que no lo habéis oído en vuestra vida, ¿a que no? Pues este, por ejemplo, es el único mago que tiene una calle en Madrid con su nombre. Solo hay un mago en Madrid en las calles y es Juan Mieg. Tiene una calle que está allí muy retirada al lado de un descampado, pero tiene una calle, ¿vale? En el barrio de Carabanchel, que era de donde él era. Juan Mieg vivía en París, en una ciudad importante para la magia que se llamaba Blois, o como se diga, que no sé muy bien francés. Y cuando exiliaron a Fernando VII allí, le dijeron al que le había exiliado: oye, búscate a alguien que entretenga al rey, que los reyes son muy de que se aburren y empiezan a cortar cabezas. Búscate a alguien que lo entretenga. Y se llevaron a Juan Mieg, y entonces Juan Mieg enseñaba a los infantes y todas estas cosas. Entonces, cuando Fernando VII volvió a España, dijo: vente conmigo y me montas en Palacio un gabinete científico. Y al final se vino. Entonces, Juan Mieg, bueno,
alucinaríais. Estudió física, estudió química, escribió sobre de todo, escribió el primer libro de taxidermia en castellano, se iba al campo, pintaba acuarelas, clasificaba insectos, hay una polilla que tiene su nombre, por ejemplo, o sea, lo que se os ocurra, Juan Mieg, todo. Y le llamaban el tío cigüeño, es muy bonito porque en el libro él, cuando lo escribió, puso el tío cigüeño. Entonces, en la foto no lo llegáis a ver, si vierais la foto con un poco más de brillo lo veríais, pero esto de aquí es una pegatina que está puesta encima. Si notáis que está más oscurito, pone por Don J. Mieg, porque él puso por el tío cigüeño, y luego dijo, esto queda feo, y puso la pegatina encima. Me hace mucha gracia esto. Bueno, ahí Juan Mieg explica lo del juego binario. Nosotros cuando lo hacemos con la tarjeta esta que os he enseñado, lo que hacemos es que le decimos a los niños que vayan rellenándola y que vayan fijándose. Entonces ellos enseguida nos dicen, ah, el 15 está en todas. Ah, sí, es verdad, el 15 está en todas. ¿Y hay alguno que solo está en una? Sí, el 1 solo está en la primera. Y el 2 solo está en la segunda, y el 3... De manera que poco a poco van viendo que en realidad cada número está en una combinación distinta. O sea que aparentemente parecería un juego de combinatoria. También lo es, de alguna manera. Cada uno tiene una combinación diferente. El problema está en que yo no me voy a aprender de memoria todas las combinaciones. Esto sería... Entonces, ¿qué hacemos? Que el primer número de cada tarjeta no es un 1, un 2, un 3 y un 4, es un 1, un 2, un 4 y un 8. Que estos son potencias de 2, ¿no? Vamos duplicando. De manera que ahora el 5, ¿en qué tarjetas aparece? Pues aparece en la tarjeta que empieza con un 1 y en la que empieza con un 4, o sea que esto sería 5, ¿no? Si lo sumo. Y, por ejemplo, el 7, en la que empieza con un 1, en la que empieza con un 2, sería un 7. Pero, claro, para hacerlo así todavía tendría que saber sumar. Hasta el 15. Y yo, como soy muy vago, he dicho, voy a hacerme otra cosa que mole más, porque tiene personajes de Star Wars y encima no tenga que sumar. Entonces lo que voy a hacer es una cosa que se llamaría en mates árbol de decisión. Si os fijáis en la última columna, la mitad son que no y la mitad son que sí, ¿verdad? O sea, yo podría preguntarte, ¿sí o no? No, vale. No. Ahora iríamos a la columna anterior y te preguntaría sí o no, y veis que otra vez la mitad y la mitad, bueno, en este caso no es la mitad y la mitad porque falta el 0, pero bueno. O sea, sería algo más o menos como esto. Primera pregunta, me dice que sí, me voy para acá. Segunda pregunta, me dice que sí, pues para acá, me dice que no, me voy para allá. Tercera, no. Cuarta, sí, pues sería este de aquí. Y esto se llama árbol de decisión. No sé por qué los matemáticos le llaman a esto árbol, que los matemáticos ponen nombres muy raros a las cosas, porque me digas tú, pero bueno. Árbol de decisión. Yo voy a coger este árbol de decisión y lo voy a deformar un poco, porque así no me gusta. Lo voy a poner de esta posición mejor. No sé si se ve bien, se ve regular, ¿no? Con el rosa. Es un árbol de H's. Y debajo le voy a poner los Star Wars. De manera que yo cuando pregunte la primera vez, me voy a fijar en esta parte del centro, ¿sí? No tenéis el Star Wars ahora mismo, pero si guardáis la tarjetita que os he dado, como está el enlace al blog, en el blog lo podéis descargar y luego lo podéis hacer, ¿vale? O sea que, y si no, dentro de poco, en una página que os voy a decir luego, también va a estar. Si os fijáis aquí en el centro he puesto unas letras que dices, ah, mira, ha puesto como qué detalle, ha puesto las letritas que salían en los carretes. Mentira podrida, esto es trampa todo. Entonces aquí hay una S con una flecha que va para allá y una N con una flecha que va para allá. Y en el medio hay un cuadradito. Entonces, si me dice que sí, tiro para acá. Que me dice que no, tiro para allá. Ya ni sumo, hasta el siguiente cuadradito que está aquí. Y ahora pregunto, ¿sí o no? Me ha dicho que sí en la segunda. ¿Veis que aquí hay unas S que tienen para arriba una flechita? Aquí hay unas N que las tienen para abajo. ¿Que me dice que sí? Pues para arriba, hasta el siguiente cuadradito. O cuadradito. ¿Que me dice que sí? Para allá. Siempre si me dice que sí es para la derecha. ¿Que me dice que no? Para allá. Es lo que me ha dicho él, me ha dicho que no. Hasta el siguiente cuadradito que está aquí. Ahora, si me dice que sí para arriba, Yoda, si me dice que no, para abajo. T3PO. ¿Sí? Y ni sumas. Flipante, No me digas que no. Bueno, si os gusta, os metéis en el blog con el QR que tenéis y lo tenéis, ¿vale? Aplaudidme un poco, venga, que estáis ahí. Que todavía no tengo los tiempos medios de esta conferencia y noto que hay gente que está como, creo que hay que aplaudir ahora, pero no estoy seguro. Bueno, vamos a contaros, hay gente que todavía tiene en la mano un tubo con cuadraditos azules, verdes y rojos, que lleva 40 minutos sin atender a nada porque está diciendo, ¿cómo puedo adivinar a este tío dónde miento y dónde digo la verdad? Antes de contaros eso, se me olvidaba deciros que esto del sistema binario también se utiliza en la vida cotidiana. ¿Dónde? Pues se utiliza en los ordenadores. Con el número binario, habéis visto que yo tenía ahí escrito los números del 1 al 15, en binario, podría escribir cualquier número. Si yo escribo, por ejemplo, 117 sabéis que en realidad es 7 por 1, más el 1 iría por 10, más el siguiente 1 iría por 100, ¿verdad? 117 en binario se escribiría así. En binario no utilizo el 10
ni el 10 elevado a 2, ni el 10 elevado a 3. Utilizo el 1, el 2 elevado a 2, o sea, voy duplicando. El 2 elevado a 3, el 2, el 4, el 8, el 16, ¿sí? Y esto en binario, pasarlo de binario a decimal es muy fácil, porque aquí en realidad lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de estos por el que está arriba. Como solo son unos y ceros, pues chupado. Donde haya un 0, me lo cargo el de arriba. O sea que el 2 y el 8 fuera. Me quedarían todos los demás. Pues los sumo. ¿Y qué me queda? Pues me queda que 32, se ve así regu, 64 más 32 más 16 más 4 más 1 me da 117. Casualmente. Puedo poner cualquier número, el que me dé la gana. Aquí están puestos hasta 31, pero puedo poner el que me dé la gana. ¿Y esto para qué vale? Pues para, por ejemplo, cuando escribís un correo electrónico, que esas letras se transformen en números, que esos números se transformen en binario, con lo cual tu correo electrónico es un churro de ceros y unos enorme, que viaja a Estados Unidos, por ejemplo, por unos cables que hay por debajo del mar. Esto es un mapa que muestra las líneas que hay de conexiones de datos entre ciudades importantes. Fijaros la cantidad de cables que van por debajo del agua en este planeta que tenemos, cables que son más o menos de este porte, y con unos señores que van en el barco, en unas bodegas que llevan... Esto es una persona, o sea, imaginaros el turulo de cable que hay aquí. Ese cable por dentro no lleva cobre, lleva una cosa que se llama fibra óptica, que es como esto de aquí. La fibra óptica no transfiere electricidad, transfiere luz. De manera que si yo, por ejemplo, cojo un láser, tengo que tener por aquí otro... Mira, yo tengo aquí un láser, ¿vale? Eso es. Y yo ahora le meto al láser, a la fibra óptica, luz por esta punta, pues se enciende la otra, ¿no? ¿Se enciende? No se enciende. ¿Sí? ¿Lo veis? Lo voy a poner aquí pegado a la camisa, que igual se ve mejor. A ver, quieto ahí. ¿Sí? ¿Lo notáis? ¿Sí? Entonces esto hace 1, 0, 0, el 0 nada, el 1 es luz. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Claro, esto no va así, esto va a toda velocidad, va... ¿Vale? Y así transmite en unos hilos mucho más finos que estos, un hilo que es como un pelo, ¿no? Y va ahí la luz transmitiendo los datos. O sea que todas estas cosas que estudiaban los matemáticos para adivinar el pensamiento a la gente, que tú dices, qué graciosos los matemáticos, míralos, en lugar de estudiar cosas que valgan, se ponen a estudiar cómo adivinar el pensamiento a la gente de Star Wars. Pues luego vale. Fíjate lo que son las cosas, cómo son los matemáticos. Bueno, vuelvo al detector de mentiras, que me había saltado esto. Uy, me vibra esto, ya me queda muy poco, ya corro, no te preocupes. Vamos a ver, claro, lo que pasa es que para explicar esto igual alguno dice, claro, pero es que yo no tengo tubo. ¿Queréis tubo? Venga. Habéis tenido suerte, tenemos tubo. El problema es que tenemos tubo, pero lo que no voy a hacer es pegaros la pegatina a todos. Ya la pegatina la pegáis vosotros, ¿vale? Así que, a ver, voluntarios, ven aquí, azafato, vete corriendo para atrás y vas dándole tubos a la gente, corre. Y por allí hay otro voluntario en la primera fila, ¿no? Como tú quieras. Y vente, corre. Y luego os quedáis uno vosotros, no os quedéis sin tubo, ¿vale? Toma, vete repartiendo tubos para la gente, que viene la parte de las manualidades. ¡Sí! ¡Art Attack! ¡Bien! Y pegatina, ¿vale? Esto que os doy es pegatina, lo juro que es pegatina. Alguno me dirá, ¿y el pegamento va a pegarlo? Que pegatina, hombre, esfuérzate, que se puede quitar. Es complicado, pero se puede conseguir. No sé si hay para todos, porque me dijeron, como el día que más vienen 160. ¿Vale? A ver si tenemos suerte. Toma, coge una pegatina y pasa para atrás. Igual si venís 8 de la misma familia, no hagáis 8 tubos. Hacéis 7 que también podéis compartir, ¿no? O si venís, no sé, ¿sabes? Espérate, que igual te he dado muchas aquí, sí, porque si no, no llegan para esta mitad. Venga, cogéis una, o si vosotros tenéis ya pasar para atrás, como queráis, cogéis una, paséis para atrás, cogéis una, paséis para atrás. Ah, tú tienes tubo ya, pues pasa para atrás entonces, no seas... Vale, el boli ahora me lo dais también. No me lo deis todavía porque igual cuento una cosa más con el boli. Venga, y atrás para adelante voy a echar también unas pocas. Me han quedado pocas esta vez. A ver si llegan. Vendrán tubos en algún momento. Mira, muy bien mis azafatos cómo reparten los tubos. Vamos a echarte una mano, que si no parece que vamos un poco despacio. Venga, mira. ¿Vosotros tenéis ya tubos todos? Toma, id pasando para allá. Venga, sí, apuñaos. Id pasando para allá. Vamos pasando para allá. Van a faltar en aquel extremo, ¿eh? Un par más. Le dejo aquí. Que se caen, le dejo aquí un par más. Venga. Vamos pasando para allá. 6. 3, 6. Muy bien. Si me dais las filas contadas, perfecto. Otros 6, ¿no? 4 y 2 son 6. Es que estos son tiempos muertos que hay que rellenar. ¿Sabéis? La gente de teatro. Si hubiera alguien de aquí de teatrito, podría contarse un algo.
un monólogo de... Si alguien tiene alguna pregunta puede aprovechar ahora para hacerla y la voy pensando. Hasta luego. Vamos pasando para allá, vamos pasando para allá. Venga, lo podéis pegar, pegad primero la parte que pone Divermates, porque así cuando deis la vuelta se pegan los números encima y queda súper bien rematado. Si lo ponéis al revés, se os tapan los números de la última fila y luego mal, porque no podéis hacer el juego. Venga. Toma, y los que quedan, son muchos. ¿No tenéis pegatina? Vaya, igual llegan ahora. ¿Hay pegatinas por ahí o no? No hay pegatinas, madre mía, qué rabia. Espera, igual. ¿No han llegado las pegatinas? Ah, mira, hay pegatinas por ahí que vienen viajando para atrás. Una, mira, por aquí hay un taco de pegatinas que van para atrás. Cogedlas, por favor, y pasadlas para atrás. Aquí no hay pegatinas. Bueno. Madre mía, es que os dicen por la radio que vamos a dar juguetitos y se llena esto. Bueno, tengo otras que no son tan bonitas. Porque esas tienen el verde y el rojo, que me han quedado muy de Euskadi, pero tengo unas aquí que no tienen el verde y el rojo, y de hecho puede que no tengan la misma medida que el tubo, pero bueno, para el caso pueden valer. Vamos a ver, por aquí, ¿quién no tiene pegatinas? Oh, madre mía, mucha gente no tiene pegatinas, pasa para allá unas pocas. Vale. Venga, por allí, por aquí no había pegatinas, pasamos para allá, porfa, las pegatinas. Y por aquí, si luego sobran me las dais. Por aquí, tomo pegatinas. ¿Alguien más no tiene pegatinas? Por aquí no tenéis. Madre mía, no tenéis. ¿Cuánta gente ha venido? ¿Cuánta gente quiere pegatina? ¿Ya? Venga, por aquí, toma. ¿Faltan por ahí también? No, vale, venga. Por aquí, por aquí. Por ahí. Pasadla para allá, porfa. Pasadla para allá. ¿Podéis pasar para allá? Eso es. ¿Y a ti qué te ha pasado? Toma. Bueno, sí, no pasa nada, eso. Contábamos con ello. ¿Y tú cómo te has quedado sin pegatina? ¿Se han pasado pegatinas a tu lado? Ya tienes dos. Venga. ¿Alguien más tiene pegatina? ¿Qué ha pasado? ¿Se te han borrado los números o qué? Se borran. ¿Se borran? Toma. Se borra. ¿El divertimento cuál es? El intentar despegarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Porque... Sí, ¿eh? Bueno, a ver, cuidado, no nos pongamos... ¿Cuánta gente ha pegado la pegatina ya? Yo no digo nada. Las matemáticas nunca han sido fáciles. Pero que pegar pegatinas es la parte más difícil. Han sobrado pegatinas por allí ahora, ¿no? Vale, luego me las das, no te preocupes. Los que tengáis pegatinas de sobra, no las llevéis bajo ningún concepto. Me las devolvéis con los bolis, con los tubos que han sobrado. Ay, tener un tubo no me vendría mal tampoco, ¿eh? Bueno, mientras pegan, faltan tubos. Qué duro es esto de repartir regalos, ¿eh? No me meteré nunca Rey Mago. Vale. Os juro que es una pegatina. Que es verdad que se resiste, pero es una pegatina. I promise. Venga, mientras termináis de pegar la pegatina, voy a contaros que este juego es una idea de un matemático que se llama, matemago, que se llamaba Alex Emsley. Es un mago muy importante, inventó muchas cosas de magia con cartas, que no os puedo contar porque después tendría que mataros. Pero inventó también muchos juegos de magia que tenían que ver con mates, porque él era informático y utilizó mucho estas cosas de los ceros y los unos, una mezcla perfecta en la que las cartas quedan una a una, qué propiedades tenía, y utilizando una idea que se utiliza en informática que se llama control de errores, inventó esto que habéis visto, que él lo llamaba lápiz octal, porque él lo comercializó en un lapicero. ¿Cómo funciona el lápiz octal? Bueno, tengo que daros una mala noticia, hay que sumar, pero es fácil. En principio mi código me lo va a dar la respuesta del espectador. En realidad me da igual dónde mienta. El juego está pensado para que él miente en un sitio. Es verdad que tiene que mentir en uno de los cuadrados, si no el juego no funciona, y solo en uno de los cuadrados. Si mientes más de uno tampoco funciona. Pero yo no tengo que estar pendiente de dónde miente y dónde no. Yo simplemente tengo que escuchar su respuesta. Y él me dirá un código de cuadrados verdes y rojos. Por ejemplo, en este caso me había dicho verde, rojo, 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 verde, rojo. ¿Sí? Si os ha tocado pegatina de la que tiene blanco, el blanco es el equivalente al verde y el otro color es el equivalente al rojo, ¿sí? O sea, la información está, en el caso de blanco y otro color, en el color está la información. En el caso de verde y rojo, la información está en el rojo. El rojo es el que vale,
el verde es como si no valiera nada. Yo me acuerdo porque el verde es como pasas y el rojo es quieto parado, a punto, rojo, ¿vale? Entonces, en este caso voy a convertir ese código en ceros y unos, que es lo que me interesa a mí para todo esto, que sería 0, 1, 1, 1, 0, 1, ¿sí? El rojo es el que tiene la información, es un 1, el verde no tiene nada, es un 0. Si fuera lo de blanco y no sé qué, pues los blancos son los que no tienen nada, serían ceros, ¿sí? Esto lo voy a partir en dos partes, y con esto voy a calcular dos números, haciendo una suma, pasando esos dos números que tengo ahí a binario, en realidad. Esos son dos números binarios. El 011 es un número en binario y el 101 es un número en binario. ¿Cómo se convierten a decimal? Perdón. Pues está chupado, en realidad, ¿vale? En cada uno cada bloque de 3, la primera cifra vale 4, la de la izquierda vale 4, la del centro vale 2 y la de la derecha vale 1, en cada bloque de 3. Y obviamente solo sumo las que son rojas. Es decir, cuando él me dice la respuesta, si me dice, por ejemplo, verde, rojo, rojo, yo me fijo en las tres primeras, verde, rojo, rojo, el verde nada, eso sería un 4, el 4 nada, rojo, ese sí, el siguiente es un 2, pues 2, y el último también, sí, rojo, sí, sumo, sí, ¿cuál? Un 1, porque es 4, 2, 1, 2 más 1, 3, primera mitad es un 3, ¿sí? Segundo bloque, rojo, verde, rojo, eso es lo que me importa a mí, rojo, guay, verde, fatal, rojo, el primero vale 4, tengo un 4. Explota el ordenador. Siempre en el momento más oportuno. Iba rojo, verde, rojo, ¿sí? Uy, qué fuerte se me oye ahora, ¿eh? Como estoy mirando para abajo. Qué flipante ha sido. Rojo, verde, rojo. Sumo, un 4. No sumo. El 2, fuera, no lo sumo. 1, sí que lo sumo. 4 y 1, 5. O sea que eso sería 35. Lo bonito es que en realidad el espectador, o sea, es un paso más allá que el que os acabamos de ver de Star Wars, ¿no? En Star Wars adivinas lo que piensa, pero no mienten. Aquí te mienten en un sitio y aún así adivinas lo que está pensando. Y esto tiene que ver, como digo, con códigos de control de error. Esto también se utiliza en la vida cotidiana muchísimo. Por ejemplo, si tenéis móvil que lea QR, mirad, este es el QR. Esto es la matriz que Emsley llama matriz del mentiroso, es la posición en la que están colocados los colores en el tubo para que funcione, pero bueno, esto tampoco aporta nada. Si tenéis lector de QR, este es el QR que te lleva al blog de Divermates. Si le echáis una foto ahora, ¡pac!, te lleva al blog de Divermates. Podéis probarlo si queréis, porque lo que viene después es muy gracioso. Si le dais una foto a eso, va a llevaros al blog de Divermates. Es el mismo QR que tenéis en la tarjeta, si le echáis una foto también funciona. ¿Para qué vale una matriz del mentiroso como la que tenía Emsley? Bueno, cuando tú pasas un dato en internet con ceros y unos, cada X, cada tantos caracteres, hay unos caracteres que se llaman caracteres de control. Entonces, imaginaros que los caracteres de control son como vuestra matriz del mentiroso. Yo escucho lo que me decís y sé en qué posición ha habido un error. Sé en qué número, porque al leer el código me da 37. Digo, oh, 37, eso es que el error estaba en tal posición, ¿sí? Más o menos. De manera que en este QR la información es redundante. Si yo ahora lo mancho y le pongo, por ejemplo, aquí un pegote, si tenéis la aplicación de QR y le echáis una foto ahora, seguís llegando al blog de Divermates exactamente igual. No importa que tenga una mancha. No es un truco del ordenador. Si lo hacéis con el que tenéis en la cartulina, le pintáis un punto en alguna parte, tampoco paséis, no hagáis el punto muy gordo, porque tampoco. Pero si hacéis un rayajo, si tacháis una parte, os sigue llevando al mismo sitio, porque el QR tiene caracteres de código de control de errores. Aunque tenga un error, los otros puntos son capaces de reconstruir los puntos que están manchados. Al igual que vosotros sois capaces de reconstruir dónde está la mentira con el lápiz octal. Bueno, se está haciendo un poco tarde ya, me he pasado 6 minutos, me queda un juego. ¿Me dejáis que lo haga? Bueno, además de un juego me queda un apellido, que alguien dirá, bueno, yo te he ido contando y solo has dicho 7, pájaro. Bueno, ¿cuál es el octavo apellido? El octavo apellido podéis ser cada uno de vosotros. Si queréis aprender, tenéis un sitio, que voy a ponerlo en vez del apellido, que se llama Divulgamat, que es un portal de internet que llevan desde aquí gente de Bilbao que está en primera fila, que es asquerosamente prolijo en información. O sea, da igual de lo que investigues, tú buscas y ya lo han contado ellos en Divulgamat. Todos los juegos de matemagia, todas las cosas de divulgación, de Tangram, de puzzles, todo está en Divulgamat. Detrás de esto hay apellidos como Ibáñez, como Alegría, que estaba aquí hace un ratito, como Marta Macho, hay mucha gente aquí detrás trabajando y tenéis mucha suerte aquí en Bilbao de tener toda esta gente trabajando para hacer las mates tan divertidas y tan guays y trayendo conferencias reguleras como la mía a sitios como este, que están muy bien.
Así que voy a hacer un último juego, que este no lo voy a explicar, pero se lo vamos a dedicar a Divulgamat, y si queréis aprender más magias, ahí tenéis un montón, ¿vale? Y para el último juego necesito que me ayude otra vez un voluntario o voluntaria que quiera salir a ayudarme. ¿Alguien se anima? Puede ser incluso de los mayores si queréis. Nada, por ahí. Ah, mira, ahí hay un chaval. Venga, vente para acá, corre, 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 corre. Le damos un aplauso. Ah, bien, pues he dicho un chaval, pero es un chaval y una chavala, da igual. ¿Venís los dos? Venga. ¿Qué tal? Bien, bien. No sé muy bien cómo vamos a hacerlo los dos, en realidad. Pero bueno. No importa, no importa. ¿Cómo te llamas? Alain. Alaine. ¿Y? Ibai. Ibai. Alaine, Ibai. Mira, he traído aquí unas cartas, las voy a poner aquí, son cartas de un juego de mesa que no podemos decir el nombre porque uno no nos patrocina el juego, ¿vale? Y que tienen números, por eso me las he traído, porque tienen números que son guays. Las conocéis, ¿no? Estas cartas tienen numeritos de colores, ¿sí? Bien. Vamos a elegir no una carta, sino un taquito, Alaine. Entonces, yo voy a pasar así, tú sacas un dedillo y tocas una y nos quedaremos de ahí para arriba. Ahí, ¿vale? Vale, ahí. Y ahora espera un segundo, para que tú hagas algo, Ibai. ¿Quieres una más, dos más, una menos, dos menos, o nos quedamos como estamos? Una más. Una más. Así. ¿Seguro? Sí. Puede que con eso hayas cambiado todo el resultado del universo, del destino de esta tarde, que la conferencia va muy bien. Bueno. Vale. Guárdalas. Vale. Y con las que me han quedado voy a intentar hacer un ejercicio de matemagia extrema. De cálculo extremo al estilo de lo que haría nuestro amigo Inaudi que vimos antes, ¿sí? Primero necesito echar un vistacillo aquí. Creo que sí, no sé, bueno, si no sale, pues me perdonáis, porque ya a estas horas, ¿vale? Se van a ver de lado allí, entonces voy a ponerlas todas así, para que se vean bien ahora cuando le demos la vuelta, ¿sí? Pero fijaros que no hago ninguna trampa, que solamente las estoy poniendo, las he puesto como las pongo siempre, sin más, así. ¿Sí? Alaine, ¿tú sabes lo que es un cuadrado latino? Ni idea, pues no, eso no lo has explicado, yo estaba atenta, eso no lo has explicado hasta ahora. Un cuadrado latino es un cuadrado en el que tienes más de una cualidad, vamos a decir, y en cada fila, columna o diagonal aparecen tantas cualidades como tienes. Por ejemplo, en este caso, 4 cualidades, que son los 4 colores del 1. En cada fila, columna y diagonal deberían aparecer los 4 colores. Vamos a ver si sale. Mira, aquí por ejemplo tenemos azul, verde, amarillo, rojo. Y en esta de aquí tenemos rojo, amarillo, verde y azul. Y en esta de aquí tenemos verde, azul, rojo y amarillo. Y en esta de aquí tenemos amarillo, rojo, azul y verde, que no está mal. No está mal. Gracias. Pero no solamente cada fila, habéis visto filas en la pantalla, ¿verdad? También cada columna, mira, amarillo, verde, rojo, azul, verde, azul, rojo, verde, sí, y aquí también. Y no solamente cada columna, también cada diagonal, mira, esta de aquí también, sí, y esta de aquí también. Pero no solamente cada diagonal, también las 4 esquinas, mira, esta y esta también. Y las 4 del centro también, mira. Y estas 4 de este cuadradito de aquí, y estas 4 de este cuadradito de aquí, y estas 4 de este cuadradito de aquí, y estas 4 de... Que no está mal, ¿eh? Pero esto no es nada. Pero esto solo es un cuadrado latino. El siguiente nivel es el cuadrado mágico. Cuadrado mágico. Aparecen ya en todos los libros que os hemos contado, casi aparecen cuadrados mágicos. En el cuadrado mágico, cada fila y columna suman lo mismo. Si te fijas aquí, por ejemplo, tenemos 4 y 2 son 6, y 5, 11, y 4 son 15. Una, que más 8 son 9, y una 10, y 5, 15. 3 y 3, 6, y 3, 9, y 6, 15. 7 y 2, 9, y 6, 15. Pero mira las columnas, 0, nada, 6 y 5, 11, y 4, 15. 6 y 3, 9, y una 10, y 5, 15. 2, 5, 13, 15. 5, 8 y 7, 15. Pero mira las diagonales, 7 y 3, 15. Y por aquí, 15 también. Y las 4 esquinas, 4 y 4, 8, 7, 15. Y las 4 del centro, mira, 15. Y estas 4, 15. Y estas 4, 15. Y estas 4, todas 15. ¡Es brutal! Pero, Alaine,
¿Por qué 15? Me pregunto siempre que hago este juego. ¿Te acuerdas que cogiste un montón de cartas? Sí. Que no fueron las que tú quisiste, porque en el último momento Ibai dijo, no, una más, que vengo a fastidiar al mago. Cuéntalas aquí de una en una en voz alta, Laine, por favor. Dale la vuelta para que te vayas igual, como quieras, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, espacio que se esté quedando de emoción. 10, 11 es esa, 12, 13, 14 y 15. Ahí está, 15. Muchas gracias, fuerte el aplauso para Ibai, fuerte el aplauso para Laine, no os vayáis, os voy a dar el regalo también a vosotros, mira. Toma. ¿Cuál quieres, barras o Star Wars? Barras, toma, barras. ¿Tú quieres Star Wars o barras? Star Wars, coge Star Wars. Muy bien, les damos un aplauso a estos amigos. Y nada más, me despido de todos vosotros. Muchas gracias por haberme aguantado. Si queréis información de alguno de estos juegos y de otros muchos están por aquí, los bolis, hay una señora que hace, pide los bolis que te los van a quitar, ahora me los dejáis, ¿vale? O los pasáis para adelante, o yo qué sé, ¿vale? Los pasáis para adelante parece una buena idea, ¿sí? En Divermates, bueno, pues buscáis Divermates en internet y sale de todo, Facebook, Twitter, Instagram, y todas esas cosas. Divulgamat también, buscarlo, está guay. Y si alguno tiene una pregunta así más rigurosa, este es mi mail, me podéis escribir directamente, Nelo Maestre, que es como me llamo, lo ponía por allí, @Divermates, y yo os cuento lo que sepa, si es que sé algo. Creo que ahora hay un breve turno de ruegos y preguntas. No aceptamos la pregunta de cómo he hecho lo de los pañuelos, ni de cómo he hecho lo del final. Porque tú ya ibas a preguntar de los pañuelos. ¿Tiene alguna pregunta? Tengo una. ¿Sí? A ver, ¿Qué tal? es una curiosidad mía. Muy bien. ¿Pero los magos nacen con esa habilidad de dedos o es adquirida? Es totalmente adquirida. Es entrenar y entrenar y entrenar. Lo que pasa es que, claro, igual que el violinista está 10 horas al día con el violín, pues el mago hay un momento que está 10 horas al día con las cartas en la mano y luego suspende los exámenes de la carrera y todas estas cosas. Que dices, esta carrera de 5 años, te has tirado 8. O sea, bueno, es que he hecho otras cosas por medio. Él tiene una pregunta. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, pero le da un poco de vergüenza. Pero él tiene una pregunta. Sí. Es bueno que los jóvenes puedan desarrollar su curiosidad. Pregúntame. ¿Qué hay que estudiar para ser mago? Muy bien. Matemáticas. Muy bien. Para ser mago tienes que estudiar magia. ¿Se puede? En la carrera hay una carrera de magia, pero es regulín. Yo creo que es mejor que estudies matemáticas. Pero puedes hacer magia también en tus ratos libres, que está guay. Y aquí en Bilbao hay sitios guay para aprender magia, ¿eh? Hay un sitio que se llama Fábrica de Magos que hacen magos. Búscalo en internet, Fábrica de Magos, y ahí te van a enseñar magia la que quieras. Hay una escuela, sí, Fábrica de Magos. La mejor escuela, que vamos a decir, si está el jefe por aquí. Que no, que es muy buena, de verdad. La mejor y la única, sí. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Es la mejor y la peor a la vez, pues no hay más. No, la peor no. Como la pregunta, ¿qué va a ser la mejor y la peor? Porque no va a haber más. ¿Hay que ser matemático? Bueno, No hay que saber mates en realidad. Muchos de los que he puesto no eran matemáticos. Stuart James no era matemático y hacía muchos juegos de magia, incluso que tenían que ver con mates, pero no todos los juegos de magia son matemáticos, hay muchos juegos de magia que son de habilidad pura y dura. Lo que pasa es que, bueno, las mates a veces ayudan. Bueno, si no hay más preguntas, esta vez le damos un aplauso sin que él nos lo pida, por una vez. Y repito, muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.